Bueno, ahora sí, entonces, muy buenos días para todos, siendo hoy 5 de abril del año 2025, siendo las 11:02 de la mañana. Damos inicio a la grabación, damos inicio a las CIPAS. Quiero inicialmente darle una cordial bienvenida a todos los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. También contarles que estamos acompañando las CIPAS y que el día de hoy la doctora Dina Luz Daza Oñate y yo vamos a orientar las CIPAS, pero también estamos en compañía de nuestro director, Julián Andrés López Núñez, y nuestro tutor, Mauricio Fernando Molina. Así que los invito, profe Dina, a que puedas empezar con el saludo a los estudiantes, mientras que ellos ingresan a la plataforma y van confirmando la asistencia a las CIPAS. Bienvenidas. Sí, muchas gracias, mi profe Claudia. Bienvenidos, apreciados estudiantes, a este segundo CIPAS, aplicación de los conocimientos de la unidad 2. Es para nosotros un placer poder tenerlos aquí. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pues de todas maneras ustedes son de vital importancia para este CIPAS. Vamos a tratar de ser un CIPAS muy participativo, muy didáctico, donde ustedes también puedan participar y contar sus experiencias o brindar sus aportes. Entonces, con la profe Claudia, entonces vamos a dar inicio a este segundo CIPAS. Muchas gracias. Bueno, y damos la bienvenida también a nuestro director, Julián Andrés López. Julián, bienvenido. Muchas gracias, mi profe Claudia y mi profe Dina. Yo sé que van a hacer un excelente CIPAS, eso lo tengo segurísimo. Agradezco siempre el apoyo con el curso, con el manejo de los estudiantes. Pues en este caso ustedes van a ser las protagonistas. Yo, como les dije, valga redundancia, van a hacer un muy buen CIPAS. Yo voy a estar en el foro, queridos estudiantes, ayudando a las profes a resolver dudas e inquietudes. Esperando, no quiero que lo tomen como un regaño, ¿no? Sino que el, digamos, nivel académico mejore para el paso número 3, tomando como base las recomendaciones que se les dio en la segunda web conferencia, más lo que le van a decir las profes el día de hoy. Entonces, muy atentos, muchachos. Recuerden también guardar sus 3 evidencias para reclamarle los puntos a los tutores si lo necesitan. ¿Cuáles son las 3 evidencias? Pues el pantallazo de que participaron en la segunda web conferencia, el pantallazo de que van a participar en este segundo CIPAS y el pantallazo de que resolvieron completamente la técnica didáctica. Ahí van los 15 puntos que pueden utilizar para el paso 3. Y para aquellos que participaron el día miércoles 2 de abril en la clase internacional con el profesor Diego Cordero, también si tienen su pantallazo pueden reclamar los 10 puntos. Esa es la única que sirve o para el paso 2 o para el paso 4, si lo necesitan. ¿Listo? Se lo deben solicitar directamente a su tutor. ¿Listo? Entonces, mis profes, el auditorio es todo suyo. Mi profe Claudia, tienes el micrófono en silencio. Ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julián. Antes de darle paso a la doctora Dina, queremos entonces recordarles ingresar a la plataforma, darle, confirmar la asistencia a este CIPAS. Y como decía el doctor Julián, en el chat vamos a estar despejando dudas e inquietudes que tengan del proceso. Igual al final también se van a despejar dudas e inquietudes, pero pueden resultar unas que puedan ser fácilmente contestadas en el chat. Así que bueno, entonces el auditorio es todo tuyo, doctora Dina. Yo quedo aquí pendiente con las diapositivas. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como decíamos, bienvenidos nuevamente a nuestros CIPAS y vamos a dar inicio a presentar nuestra agenda, ¿sí? Para este día. Bueno, como pueden ver, ya dimos la bienvenida nuevamente a nuestro segundo CIPAS. Vamos a tocar temas muy importantes que tienen que ver con nuestra unidad. Vamos también a tocar aportes o temas muy importantes, lo que tiene que ver con la investigación de mercados. Vamos a nombrarlo muy por encima porque ustedes como
Buenos estudiantes juiciosos que son, ya deben de haber leído nuestros contenidos bibliográficos. Ahí encuentran toda la parte que ustedes necesitan para poder desarrollar esta actividad. Entonces vamos a hablar muy por encima sobre algunos conceptos básicos que ustedes deben de tener en cuenta. Vamos a mostrarles ejemplo de empresas exitosas que han hecho su plan de mercadeo, como es Apple y Tesla. Vamos a hablarles también un poco sobre el muestreo, sobre la fórmula que debemos de aplicar para el desarrollo de esta actividad, cómo se realizan las encuestas, y vamos a ver algunos videos de empresas también exitosas. Y por último vamos a terminar con una actividad didáctica donde vamos a evaluar más o menos esos conocimientos y a ver si estuvieron atentos a nuestros IPAs. Listo, entonces vamos a arrancar. La investigación de mercado tiene unas temáticas muy importantes y es preciso que presten mucha atención para que aclaremos muchas dudas en cuanto a la actividad. Entonces, ¿qué son los antecedentes del mercado y del producto? ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Aquí se describe lo que es el mercado, cuáles son las tendencias que hay en ese mercado, cuál es la competencia de la empresa en la que estamos trabajando y cuáles son esos retos a los que se debe enfrentar la empresa. En cuanto al planteamiento del problema, explica el principal desafío al que se enfrenta el producto en el mercado. De ahí, de ese planteamiento del problema, va a surgir una pregunta problema, que es la que va a definir qué es lo que se quiere investigar para poder resolver ese problema. Luego tenemos unos objetivos, que recuerden que esos objetivos deben determinar en un verbo infinitivo que debe ser terminado ya sea en ar, ir. Eso deben de tenerlo ustedes muy en cuenta. ¿Qué es el objetivo general? Es la meta principal de ese plan de mercadeo. Y de ese objetivo general se deben desligar unos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos son precisamente esas acciones concretas para poder lograr ese objetivo general. Entonces, si ustedes se pueden fijar prácticamente en su actividad individual, esto fue lo primero que ustedes plantearon para poder llegar al colaborativo. Entonces, tener en cuenta qué es cada una de esas partes de el plan de mercadeo que deben de presentar referente a las dos empresas que se deben escoger, ya sea Calorcon o Compumax. Ahora a continuación vamos a ver dos ejemplos de empresas exitosas que han realizado un plan de mercadeo. Doctora Claudia, ¿me colaboras pasándola? Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver el plan de mercadeo de la empresa de Apple, que es una empresa muy exitosa y que todos las conocemos. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos como un breve resumen detallando, por ejemplo, cuál es la determinación de las necesidades de la información. Dice que Apple necesita comprender las tendencias del mercado de tecnología, las preferencias de los consumidores respecto a la innovación y el diseño, y a la evolución de la competencia en el segmento premium de smartphones, tablets y computadores. Entonces, miren que ahí estamos determinando cuáles son las necesidades de información de esta empresa. En cuanto a los antecedentes del mercado y del producto, dice que el mercado de los smartphones y dispositivos electrónicos es altamente competitivo, con actores como Samsung y Google ofreciendo alternativas avanzadas. Apple enfrenta el desafío de innovar constantemente para mantener su liderazgo y la lealtad del consumidor. Entonces, recordemos que son los antecedentes que hay del mercado de esa empresa. En cuanto al planteamiento o descripción del problema, aquí tenemos un breve resumen de cuál es ese planteamiento o descripción del problema de la empresa. Dice que Apple ha sido líder en el mercado de tecnología durante décadas, destacándose por su innovación en dispositivos como el iPhone, iPad y el MacBook. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado desafíos significativos debido a la desaceleración en la tasa de actualización de dispositivos, el aumento de la competencia
con marcas como Samsung y Google, y la creciente demanda de sostenibilidad en la industria tecnológica. Además, los altos precios de sus productos limitan el acceso a nuevos segmentos de mercado, especialmente en economías emergentes. La dependencia del ecosistema Apple como estrategia de fidelización es efectiva, pero también representa una barrera para aquellos consumidores que desean una mayor interoperabilidad con otros sistemas operativos. Apple necesita redefinir su estrategia para incentivar la recompra de dispositivos sin afectar su posicionamiento premium y mejorar su percepción en términos de sostenibilidad e innovación. Entonces, miren que aquí nos está planteando toda la problemática por la que pasa Apple y dándonos unas posibles soluciones. De ahí, de este planteamiento del problema, nos surge una pregunta, que es ¿cómo puede Apple incentivar la compra recurrente de sus productos y mantener su posición de liderazgo en innovación y tecnología? Entonces, ahora pasamos a la parte de los objetivos del plan de mercadeo. Como hablábamos que había un objetivo general que de ese se deben surgir los específicos. ¿Cuál es ese objetivo general de Apple? Incrementar la adopción de vehículos eléctricos mediante innovación en tecnología y estrategias de precio. Y los específicos tendremos implementar nuevas estrategias de retención y recompra a través del ecosistema Apple, aumentar en un 15% la adopción de programas como Apple Trade-in para impulsar la renovación de dispositivos. Y el tercer objetivo específico es expandir la presencia de Apple en mercados emergentes con estrategias de precios diferenciados. Entonces, si ustedes miran, esta es la estructura de la empresa Apple para poder presentar su plan de mercadeo. La siguiente empresa de éxito es la empresa de Tesla, que es una empresa de vehículos electrónicos. Entonces, tenemos la misma estructura, donde su determinación de las necesidades de información es donde Tesla requiere analizar la evolución del mercado de vehículos eléctricos, identificar barreras de adopción y evaluar la infraestructura de carga a nivel global. En sus antecedentes podemos resaltar que el mercado de vehículos eléctricos está en crecimiento, pero la adopción masiva aún se ve limitada por el alto costo inicial y la insuficiente infraestructura de carga rápida. Aquí también tenemos una breve descripción de su planteamiento de problema, que dice que Tesla ha evolucionado la industria automotriz con su enfoque en vehículos eléctricos y tecnologías de conducción autónoma. Sin embargo, enfrenta varios desafíos claves que pueden afectar su crecimiento y adopción masiva. En primer lugar, el costo de fabricación y venta de sus vehículos sigue siendo elevado en comparación con los automóviles de combustión interna, lo que limita su accesibilidad para una gran parte del mercado. En segundo lugar, también nos plantea el problema que la infraestructura de carga sigue siendo insuficiente en muchos países, lo que genera incertidumbre en los consumidores sobre la habilidad de usar un vehículo eléctrico en el día a día. Además, la creciente competencia de fabricantes tradicionales como Ford, Volkswagen y Toyota, que han comenzado a lanzar sus propias líneas de autos eléctricos, amenaza el dominio de Tesla en este segmento. La empresa debe encontrar soluciones para reducir costos, mejorar la infraestructura de carga y fortalecer su propuesta de valor frente a la competencia. Entonces, como podemos ver ahí en el planteamiento del problema, nos dice todos esos retos a los que se tiene que enfrentar y todas esas problemáticas que se le presentan a Tesla para poder estar en el mercado. Tenemos la formulación de la pregunta problema de acuerdo a ese planteamiento, que es ¿cómo puede Tesla acelerar la adopción de vehículos eléctricos y mejorar la accesibilidad de su tecnología? Pasamos a los objetivos del plan de mercadeo. Su objetivo general, ¿cuál es? Incrementar la adopción de vehículos eléctricos mediante ¿qué? Mediante la innovación en tecnología y estrategias de precio. Objetivos específicos. Entre un objetivo específico tenemos reducir el costo de fabricación de baterías en cuanto en un 20%
en los próximos 5 años. Otro objetivo específico es expandir la infraestructura de carga rápida en un 40% para facilitar el uso de vehículos eléctricos. Y por último, lanzar un modelo más asequible para competir en mercados emergentes. ¿Qué tenemos de tener en cuenta, chicos? Que estos objetivos deben ser medibles, que deben ser alcanzables también, para que se puedan cumplir con el plan de mercadeo. Bueno, entonces miren que ya vimos dos ejemplos muy importantes de empresas muy importantes en el mercado. Entonces, ahora con la doctora Claudia, vamos a ver cómo es la parte del muestreo, cómo son esas encuestas para continuar con nuestro plan de mercadeo. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar acá. Bueno, entonces estamos siguiendo el hilo de la presentación, de la actividad que ustedes deben presentar en el foro para que recibí la retroalimentación, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de muestreo. El muestreo, repetimos como su definición, ¿cierto? Es una técnica que nos permite como estudiar a un grupo de personas, cosas, episodios, situaciones y que podemos pues como optimizar tiempo, recursos y dinero. Entonces el muestreo es no hacérselo al 100% de la población, sino a una parte de la población. En la en la web conference, pues el doctor Julián hablaba del muestreo finito e infinito, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros no podemos, ni por recursos, ni por tiempo, ni casi que por capacidad, estudiar todo un grupo. Tenemos que elegir a un grupo más pequeño. Y pues obviamente tener una muestra efectiva, con un margen de error previamente concertado, para poder obtener cuáles son pues las necesidades o los problemas que el cliente tiene con un producto, con una marca, con un servicio, y nosotros como empresa tomar acciones, ¿cierto? Entonces repetimos como los conceptos de qué es la población total. Es ese conjunto o grupo finito de individuos con características comunes, los cuales vamos a estudiar porque necesitamos obtener información de ese grupo. Mm, Este grupo de individuos, de personas, de situaciones que vamos a estudiar, ni siquiera tienen que ser conocidos entre sí, ni tienen que ser que tengan un 100% de compatibilidad o de necesidades iguales. No, es un grupo que comparten una característica importante, ya sea que sean clientes de una empresa o ya sea que puedan ser clientes potenciales porque nuestra segmentación dijo que íbamos a atender a un grupo específico, jóvenes o adultos o mayores o hombres o solo mujeres o solo una población de alguna parte, alguna región, de algún país. Eso pues nos permite ir segmentando la población. Entonces nosotros llegamos a la muestra, que ya es el conjunto grupo de individuos que representan esa muestra. O sea que seleccionamos de toda la población total, la población, digamos que queremos hacer un estudio en Risaralda, que son 650.000 habitantes, pero como no lo vamos a hacer todo, vamos a sacar un conjunto representativo, ya sea o de Pereira, o de Dos Quebradas, o de Quinchía, o vamos a decir que solamente profesores de colegio, de bachillerato. Y ahí empezamos a ir moldeando esa muestra. Pero ¿cómo la moldeamos? ¿Qué es lo más importante? Pues tener como las características comunes para tener una información que nos ayude a inferir unos resultados de esa población. Obviamente, nosotros tenemos que tener muy presente un margen de error. O sea que es un margen, es un porcentaje que nosotros establecemos previamente como máximo valor permitido para que los resultados tengan una diferencia en el tipo de respuestas. Y el nivel de confianza lo vamos a interpretar como esa probabilidad
de que el verdadero valor del parámetro estimado en la población se sitúe en ese intervalo de confianza obtenido. Esto lo vimos en la web conference, pero queremos como volver a la fórmula y que lo tenga muy presente, porque digamos que en las entregas se han visto o que no presentan el desarrollo de la fórmula o no están presentando el resultado final. Entonces, recuerden que vamos a utilizar la fórmula para la población infinita. La fórmula la que tenemos acá presentada. Y los valores que están representados y que ya están expuestos aquí, digamos que fue el común acuerdo como equipo investigador que llegamos y determinamos cuál iba a ser la muestra, cuál iba a ser el margen de error, cuál iba a ser el porcentaje o el grado de confianza. Entonces, digamos que cuando el doctor Julián nos presentó la fórmula, también nos estableció cuáles iban a ser los parámetros que íbamos a utilizar todos como equipo, porque estamos trabajando en un equipo, pues en un gran grupo, eh, pero vamos a utilizar los mismos cifras para poder, digamos, establecer como punto de partida estratégicamente. Las encuestas. Las encuestas que les estamos pidiendo parten de un cuestionario. El cuestionario son las preguntas, es todo ese documento, ese cuestionario que uno puede elaborar para hacer ya sea una entrevista, una observación, una encuesta, un focus group. En este caso, la guía nos está pidiendo la elaboración de una encuesta. La encuesta no la debemos aplicar, pero sí debemos generar ese formulario donde vamos a recopilar, pues donde vamos a pedir la información para recopilar datos. Se recopilan datos que se transforman en información. Un dato por sí solo o algo que una persona contesta en una encuesta, como un teléfono, como un nombre, como un código, es un dato. Pero ya cuando pasamos, digamos, a una base de datos y empezamos a analizar, ya se vuelve información y se vuelve información valiosa. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer unas preguntas estructuradas a un grupo de personas objetivos, que fue lo que establecimos en el punto anterior, que tengan que preferencias y comportamientos o características similares. En la investigación de mercados es totalmente importante, imprescindible, de vital importancia hacer investigación de mercados por medio de herramientas como encuestas, entrevistas, observaciones, focus groups y otras más. Eh, digamos que esta es una de las que de pronto más aproximación hemos tenido en nuestra vida personal o laboral. eh, y ya digamos que, pues, la idea es tomar como identificar tendencias y tomar decisiones estratégicas basadas que en esa análisis de los datos que nos entregan los encuestados y nosotros los volvemos información. El cuestionario de las encuestas está quedando muy pobre, entonces recuerden que una encuesta debe tener un título coherente con el objetivo de la encuesta, debe tener un objetivo, o sea, un objetivo de esa encuesta, o sea, explicar el alcance del estudio, que queremos identificar preferencias, que queremos identificar tendencias, que queremos saber gustos y preferencias del consumidor, o que queremos identificar lugares más adecuados para la compra o adquisición del producto o servicio. Ustedes enfocan realmente casi todos se están preguntando si ese nuevo producto que están lanzando al mercado o esa nueva reforma que le hicieron al producto o servicio, dónde lo pueden vender, si el cliente considera que es adecuado, que satisface todas sus necesidades. Entonces tengan mucho cuidado con las preguntas que sean enfocados en investigar a profundidad si nuestro producto, digamos, encaja dentro de las necesidades que tienen esos clientes. Recuerden que no se usa mayúscula sostenida ni tampoco se tutea. Se presenta un saludo al inicial y al iniciar, por lo menos tengan dos preguntas demográficas o realmente pues de segmentación. eh,
pero que se necesite. No voy a preguntar la edad por preguntar, porque si no la necesito, pues puedo preguntar ciudad, o puedo preguntar estilo de vida, o puedo preguntar tendencias, puedo preguntar, digamos, la parte laboral o la parte educativa de la persona, pero siempre y cuando lo necesita, no es por rellenar. Importante primero preguntar si se ha comprado, probado o si se conoce el producto, porque pues de ahí partimos a saber qué preguntas podemos hacer. O muchas veces esta primera pregunta casi que segmenta la encuesta y dice, entonces usted, si no lo ha probado, comprado, conoce el producto, pues no le puedo hacer la encuesta. Entonces se está formando un filtro inicial que es muy importante para no desgastar ni a los encuestadores ni al cliente en una encuesta que no me va a poder contestar porque no conoce o ha probado o ha comprado el producto. Recuerden abrir y cerrar interrogantes. La etiqueta es muy importante, o sea, las tildes. Revisar la ortografía en todo el cuestionario. Es también, no está aquí, pero es también importante enumerar las preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, porque cuando estén tabulando, esa tabulación les va a ayudar mucho esa numeración. Agradecer y despedirse al final y la ley habeas data. La ley habeas data es donde nosotros ya nos pasa mucho eso, donde decimos que toda la información que se recolecte en el estudio es para fines académicos, que la información no va a ser vendida, administrada, divulgada para ningún fin comercial u otro que no sea el académico. Entonces es importante tener en cuenta la ley habeas data. No vamos a aplicar la encuesta, tengan ese precedente, pero sí necesitamos un cuestionario bien elaborado y que ustedes interactúen cómo realmente hacer una encuesta o un formulario, un cuestionario bien elaborado. Bueno, aquí queremos llegar al primer video. Realmente este primer video es lo que no se debe hacer. Este video es un caso, ya tiene algunos años de Coca-Cola, pero fue un caso muy icónico y muy importante. Trata de la investigación de mercados, pero una investigación de mercados donde yo en un cuestionario pregunto lo que no es o pregunto lo que quiero escuchar. Tengan muy presente lo que les digo. Si yo les pregunto a ustedes, si yo vendo un producto, si yo les vendiera un refresco frío, helado, o frío en temperatura agradable para calmar la sed y se los entrego cerca de su casa y a buen precio y en buena presentación, el cliente que va a decir, ay, sí, yo sí se lo compro. Pero es que es muy fácil en un papel decir que yo voy a hacer maravillas con un producto, pero lo que yo necesito preguntar es qué necesita la gente, o qué producto, o qué sabor, o en qué lugar, o cuál es la tendencia, o qué es, sobre todo hablando de las generaciones han cambiado mucho de gustos y preferencias, entonces es bien importante. Entonces este video yo lo tengo aquí, se los voy a presentar, pero también de pronto algunos que si se les cuelga el internet o algo, también se los voy a compartir en el chat para que lo tengan y puedan de pronto ver el video también, aunque lo voy a presentar por acá. Así que voy entonces a dar inicio al video. Quedo atenta, solo en caso de que no escuchen nada, pues por favor me hacen saber. Sí, mi profe Claudia, no se escucha el video. Tienes que activar el botoncito que está a la derecha eh, para que se active el sonido. La parte superior derecha. Listo. Ya se escucha, ya se escucha. New and improved. 2 words that businesses love to use. But often it turns out we choose to buy our old favorite. Thank you very much. And the last thing we want is for the winning formula to be changed in any way.
Coca-Cola is the world's biggest brand. Its success depends on one essential: a secret recipe kept under lock and key. When you buy Coke, you're buying into a branding heritage, a cultural icon. It's an extraordinary product. People did not want that tampered with. This is the story of an intense rivalry, an ill-considered decision, and Coke shooting itself in the foot. It was April 1985, and Coca-Cola had summoned the press to an important announcement in New York City. I think the anticipation would be that whatever Coke did would be a smart move. No one anticipated it wouldn't be. Camera crews, the major publications, everybody was going to be there. They orchestrated that part of the event quite well. They know how to do an event. The really incredible thing was that they were able to keep this a secret for so long. Coke chairman Roberto Goizueta was ready to let out his secret. I'm going to get right to the point. The best soft drink, Coca-Cola, is now going to be even better. Simply stated, we have a new formula for Coke. For a second, the room is dead quiet. And that was a surprise. Coke represents America. And it was sort of like saying, well, we've decided to change the American flag and put the stars someplace else. I mean, what? Why are you doing that? Cola drinks were invented in the 19th century. Before long, Coke and Pepsi became arch rivals. But by the Second World War, Coca-Cola had established its supremacy. The U.S. government came to Coke and asked if we could provide Coca-Cola to the troops. We actually had 64 portable bottling plants move around with American GIs. And when the soldiers left, Coca-Cola stayed, making it a global player. In all the world, the best-loved sparkling drink is Coca-Cola. We outsold Pepsi-Cola by margin 2 to 3 to 1. Coca-Cola always believed it was its secret formula which gave it the edge. Coke has a distinctive flavor all its own that no one has ever succeeded in matching. And for years, Coke's position was unassailable, until... We were just the upstart, the number two, had been the number two for years and years and years. By the 70s, tired of trailing behind, Pepsi needed something brilliant, something that would change the game. All across America, people are taking the Pepsi Challenge. Pepsi came up with a marketing masterstroke. We instituted the Pepsi Challenge, which told the nation, that more people preferred the taste of Pepsi to Coke. Can you tell me which one you prefer? L. You're both sure you like L better. What was your choice? And that resulted in significant share gain, and that was very difficult for Coke to accept because they had been the champion forever. The Pepsi Challenge became a real problem for us and a great concern to our marketeers. And which was it you preferred? Pepsi. Just over half the Coke drinkers tested prefer Pepsi. Seriously, I mean, I remember at the time you almost couldn't refer to Pepsi. It was called PC. It was like your worst enemy. It really was. Well, I'll be darned. Everyone, I believe, on both sides was very, very involved in, let's call it the Cola Wars. That's exactly what it was. Year after year, bit by bit, they were gaining market share. Tell me what you chose. Pepsi. Pressure was growing at Coke to get its market share back. I want you to tell me which of these two colas you prefer. Come here, come here, come here. You prefer the Coca-Cola? Yeah, you preferred Pepsi-Cola.
Pepsi Challenge was a winner. It appeared to prove that people preferred the taste of Pepsi. But even more importantly, it also convinced executives at Coca-Cola that the taste of Coke was its biggest problem. They began to think the unthinkable. The taste of Coke had to be improved. It was not something that you did lightly. You did a lot of market research. Almost 200,000 taste tests were conducted. And those tests showed people preferred the new sweeter flavor. To Coke bosses, this market research was conclusive. Armed with this data, they actually made the decision to go ahead, change the formula, introduce a new product into the marketplace, and withdraw the original formula. Dazzled by what the market research was telling them, Coca-Cola decided to ditch the flavor that had made it the #1 drink all over the world, and to replace it with a brand new cola the company had just invented. I remember thinking at the time that this was either unbelievably brave or unbelievably stupid. Thank you very much, Roberto. Well, we simply believe that this is the biggest news about Coca-Cola and the best news about Coca-Cola that we've ever announced or ever will announce. Consumers preferred the new taste over the original by a margin of 61 to 39. He expected us to love the idea, and he did not get the sort of cheer he anticipated. It just died. And then the questions came. I mean, are you 100% certain that this won't bomb, this new formula? As I said, I think this is the surest move ever, because the consumer made it. We didn't. They lost control of the meeting. And despite, all the things they had planned, they didn't expect questions to be quite as harsh as they were. To what extent are you introducing this product to meet the Pepsi Challenge? Oh, gosh, no. I mean, that's Pepsi Challenge. When did that happen? It was very awkward, and I think the tension sort of showed. The responses began to get a little angrier. Are you saying that Pepsi-Cola has no more to do with this than Heinz baked beans or Hershey's Kisses? Well, I don't know. You can handle the English better than I can, so I'm not going to get into that argument with you. Thank you very much, and I'd like to invite you to the lobby to try the new taste of Coca-Cola. Thank you. Thank you. We taste the new Coke. Well, actually, it's on television, so you can see me do it. It's sort of flat, and it is sweet, sort of like you left it in an open can in the refrigerator a while. Like the new drink, the press conference had gone rather flat. But Coca-Cola decided to press on. And all across America, it created a huge fanfare to welcome new Coke. It took a few days for the consumer reaction to start to move negatively. Typically, in our Consumer Information Center, we'd get about 300 to 400 calls a day. Suddenly, we were getting 1,500 calls a day. And these were not positive calls. These were negative calls. These were calls that basically said, I want my Coke back. We started to see protests in the street. The taste of Coke. Hey, have you tried the new Coke? For Pepsi, things could scarcely be better. It was a very big era, and it was very exciting because it was a day-by-day battle with Coke to take advantage of the situation. In the universal search for great taste, it doesn't take a higher intelligence to figure out why one cola's changed and one cola's chosen. It's astonishing. It's absolutely astonishing that suddenly you give way to a weaker competitor, because that's what happened. On the streets, the demonstrations were getting angrier.
it really got a little out of hand. My oldest daughter is 22. Her first word was Coke. Her second word was mommy. Employees like myself would be confronted by neighbors saying, "What have you done?" Coca-Cola drinkers of America, thank you for participating. Militant Coke drinkers who wanted their old flavor back kept stepping up their campaign. Coca-Cola drinkers of America. This was a new thing, to see this sort of grassroots organizing around an issue that people felt strongly about. I put our names in. Keen to find out exactly what was going wrong, Coke executives went back to their market research. They realized they'd made some extremely significant errors. There is always a difference between blind taste testing and branded product testing. What you've got to remember with market research, and particularly if you're doing blind taste testing, is that you're doing it without all the brand associations attached. So for people to say, I prefer that product versus that product, there's only one element of what happens in brand thinking. We didn't ask all the questions we needed to ask. All we asked people was whether they preferred taste X to taste Y. We never asked them, how would you feel if we replaced X with Y? The funny thing about this case is that big old dominant companies like Coke are usually accused of being too stuck in their ways. They're like dinosaurs, unable to keep up with the world. What Coke found out was it's not as simple as that. Successful companies have reasons to be cautious of change. I have an expression I use to all my clients is check the bathwater for babies. Before you throw out what you do, just check. The prime lesson is that you don't mess with the brand that easily and that, in a sense, that quickly. And secondly, don't be over-influenced by the noises of your competitor. Coke now knew it had messed up horribly, and the error was in danger of handing Pepsi an all-out victory in the cola wars. Wars consist of a series of battles. What Pepsi felt at the time was we won this battle. But certainly Coke was not going to lie down and die and not come back with something else. And so the something that they decided to do was to bring back original formula Coca-Cola, this time branded as Coca-Cola Classic. 79 days after the introduction of new Coke, Coca-Cola executives came out again in front of the world's press, this time to say they were going to make a U-turn and revert to the old recipe. Our boss is the consumer, and we want them to know that we're really sorry. Some critics will say Coca-Cola has made a marketing mistake. And some cynics say that we planned the whole thing. The truth is, we're not that dumb, and we're not that smart. It was a huge decision to change back, because this was an admission that the original decision was flawed. Corporations seldom say, I'm sorry, or we made a mistake. And it humanized them in a way that benefited that company to this day. It is such a strong brand that even if they make a mistake, people see them like a brother or a sister. They'll forgive their brother and sister, and they'll let them have another chance. If we ever heard of another one like this today, we'd go, wow, how can people do that? Not in the U.S. I think we've learned that lesson very well. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. As for Coca-Cola, it had learned its lesson the hard way, but ultimately the new Coke experiment paid off. Well, what happened next was that it generated a huge amount of interest. It garnered all sorts of fan love, consumer love, and it reached market shares that it hadn't experienced for decades. Bueno, entonces pudimos ver cada una de las etapas de un proceso de investigación de mercados que no solamente por hacerlo
ya podríamos obtener el éxito de nuestra investigación. No, además hay que hacer la pregunta precisa, hay que, hay que escuchar al consumidor y por eso nosotros o la guía de la actividad es muy precisa diciéndoles analicen tendencias, analicen el sector, identifiquen cuáles son las preferencias del cliente. Y es aquí donde la voz del cliente pues es muy importante y es el que decide o define cuáles son sus necesidades. Nosotros como empresa muchas veces podemos sacar un producto al mercado, como por ejemplo un jabón Rey, que lo sacamos para lavar ropa, pero el cliente final es el que determina que le dio 1000 usos diferentes o adicionales a ese jabón Rey. Es ahí donde nosotros tenemos que, yo lo lanzo como empresa para un bien específico o para una función específica, mi producto o servicio, pero este puede ir tornándose para otras necesidades. Bueno, y como segunda, vamos a presentarles una entrevista, un apartado de una entrevista de una empresa que se llama Tajín. Este Tajín es una empresa mexicana y cómo al entrar a Estados Unidos identificaron, no, entrando a México, pues identificaron que debían escuchar a las mamás, a las madres con hijos menores, eh, cómo apoyar la alimentación de las madres a estos hijos, para que se comieran las verduras o para que comieran otros productos. Sabemos que pues México es una cultura que les encanta el picante desde niños, pero también la marca identificó que al llegar a Estados Unidos, como este Tajín es un producto en polvo, es más para espolvorear sobre frutas o verduras o otros productos, identificaron que Estados Unidos era más de untar. Hasta a los americanos les gusta más untar que espolvorear. Son cosas bien interesantes. Y también contarles que Jürgen Klaring, que es un, digamos aquí, es un conferencista, escritor y empresario, pues que se ha destacado mucho por su trabajo en neuromarketing, ventas y educación financiera. Nos dice, la intuición sirve de mucho, logra resultados, pero uno debe respaldarse o respaldarla con investigación y planeación estratégica. De lo contrario, el riesgo de innovar es muy alto. Jürgen Klarik asesoró esta empresa, al Tajín, a la empresa Tajín, y de la mano de él fue que decidieron tomar todas las decisiones que vamos a ver en esta, aparte de esta entrevista. Entonces, permítanme. Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Fernández Castillo, soy originario de aquí de Guadalajara, México. Estoy casado con 6 hijos y ahorita soy actualmente presidente ejecutivo de Industrias Tajín, un grupo de empresas dedicadas al chile, al producto derivados del chile. México, el origen del chile en el mundo, y bueno, en eso estamos. Todo esto empieza cuando yo conozco a Jürgen, fue muy al principio de la década del 2000, 2001 debe haber sido, y nosotros estábamos en una disyuntiva. En ese tiempo fabricábamos golosinas en base a chile y también las salsas Tajín. Y la decisión, vendíamos el 80% eran ventas de golosinas y el 20% venta de salsas. Y la apuesta era decirles, oye, vamos desinvirtiendo en las golosinas y enfocándonos en las salsas. Por una sencilla razón, porque en Tajín había una marca con potencial. Y esa marca, aunque no estaba desarrollado el branding, que fue lo que realmente detonó a Tajín, pues teníamos la visión de desarrollarlo y estábamos decididos a hacerlos. No obstante que algunos socios de nosotros no estaban de acuerdo en ese planteamiento. Decían, ¿cómo es posible que vayamos a dejar el 80% del negocio por el 20%?
Era una apuesta un poco arriesgada, pero nosotros le decimos en menos de 2 años podemos estar vendiendo lo que vendemos juntos, pero solo de salsas. La realidad fue mucho mejor de lo que nos esperábamos. La verdad, Tajín en ese tiempo era pues muy pequeño, éramos 20 personas que trabajábamos en la empresa y los productos eran poquitos. Realmente cuando teníamos prácticamente 3 productos: el polvo, un líquido picante y un líquido muy picante, no había más. Y la apuesta era desarrollar toda una línea bajo la sombrilla de la marca Tajín. Y eso fue lo que le planteamos a Jürgen en su momento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un branding de esta marca? Porque era el segundo diseño que tenía, porque eso se empezó en el 1985. En ese tiempo ya teníamos 16 años. En el mercado exportábamos un poco a Estados Unidos, muy poquito, pero sí queríamos hacer ya una marca más poderosa. Ese era el reto que teníamos enfrente. Yo creo que en ese tiempo lo que queríamos hacer es que la marca tuviera realmente una relevancia que no tenía en ese momento. Y creo que los estudios de las investigaciones de mercado fueron fundamentales para poder darle a Jürgen una idea más clara de qué estaba detrás de la marca, cuál era el verdadero DNA de la marca. Y lo que descubre Jürgen y su equipo es que hay una conexión muy poderosa entre lo que la mamá recibe y puede hacer con Tajín y lo que nosotros estábamos ofreciendo. Y eso quizás es el gran descubrimiento y de donde se basa después todo el branding y obviamente pues toda la estrategia ya de promoción y publicidad que sigue en los años, ¿no? Este es el momento para mi gusto más importante en ese tiempo y es descubrir que la mamá se siente mejor mamá cuando le puede dar alimentos con Tajín, porque había muchas verduras y frutas que los hijos no comían de manera natural o de manera común y que con Tajín sí podían comerlo. Entonces nos convertimos en un verdadero aliado de la mamá. Y eso, aunque no se lo podíamos decir obviamente de manera explícita, pues ese era realmente el mayor descubrimiento. Y en base a eso, pues se desarrolló toda la esencia de la marca, ¿no? Bueno, la historia en Estados Unidos es una historia que tiene que ver mucho con el mercado hispano que le llaman ellos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue buscar la cadena que entendía mejor el mercado hispano, que era la cadena Fiesta, que después fue la cadena en la que se basaron las cadenas Anglo, Walmart, H-E-B, todos voltearon a ver porque ellos realmente entendían el mercado y lo atendían como querían. Nosotros dijimos, si entramos en esa cadena, podemos nosotros realmente tener un argumento poderoso para otras cadenas. Ya sabíamos que era el modelo a seguir. Y así fue. La cadena Fiesta con 50 tiendas en Texas, con base en Houston. Nosotros entramos ahí de manera importante y fue todo un éxito. Pues hay y debe haber con una empresa que te asesora, es confianza. Y nosotros le teníamos 100% confianza a Jürgen. Y eso es muy importante porque entonces sí trabajas de la mano y potencias realmente lo que pueden dar de los dos lados para tener un proyecto desarrollado plenamente. Una de las cosas que desarrollamos con Jürgen fue una miniatura. ¿Cómo podíamos llegar a crear los nuevos paladares? Era una apuesta de largo plazo, de muy largo plazo, porque era apostarle a los niños. Y creo que esa fue una muy buena apuesta, porque la idea era desarrollar generaciones tajineras.
ese mismo proceso lo hicimos en México y también en Estados Unidos. Y ese fue un hit muy importante en ese momento con Jürgen. En ese momento nosotros teníamos prácticamente 3 SKUs. Teníamos el polvo, como les platicaba, el picante, muy picante. Hoy tenemos más de 100 SKUs de diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos muchos mercados y muchas necesidades. Y siempre estamos tratando de sorprender al consumidor, de ver cómo podemos, porque es una empresa que está desde el inicio, desde su fundación, orientada a la persona hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera, para nosotros el consumidor no es un número, es una persona en toda su dimensión, y queremos no solamente atenderla y servirla, sino sorprenderla. Y esa es la pasión que está dentro de Tajín. ¿Cómo podemos estar sorprendiendo cada día al consumidor? En eso hicimos clic con Jürgen. Sí, yo creo que en el tema de promoción y publicidad hay como 2 grandes hitos. Uno, en el tema de la promoción, descubrimos con Jürgen y su equipo que había que estar junto a la fruta y la verdura, porque era un producto para fruta y verdura. Era romper paradigmas, porque era meter un producto de abarrote en el área de frutas y verduras. Entonces eso era un poco complicado, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas más importantes que hicimos, cómo entender al consumidor, pero volvemos a lo mismo, queremos entender al consumidor y queremos sorprenderlo. Y creo que lo sorprendimos. En el tema de publicidad, creo que el gran hito fue haber contratado a una persona que sabía del tema, porque yo no soy mercadólogo, yo soy un ingeniero industrial, que me gusta la mercadotecnia, pero no soy mercadólogo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ya estaba hecho el branding por Jürgen y todo su equipo, pues estaba listo el carrito, ¿verdad? Pero pues ahora había que potenciarlo el carrito, había que meterlo a la carrera. Tenía muy buen motor, estaba muy bien el carrito, muy completo, podía competir, pero había que meterlo a correr. Y ese fue el gran reto. Bueno, nosotros antes de que empezamos, la verdad es que vendíamos poquitito. Yo creo que eran alrededor de 250 cajas al mes de salsas. No vendíamos mucho más que eso. Digo, ahorita eso es la producción por minuto ahorita que tenemos en una de las líneas, son 300 botellas por minuto. Imagínense la diferencia que hay ahorita. Y aparte, yo creo que ha crecido exponencialmente. Nosotros cada 4 años aproximadamente nos duplicamos como empresa. Yo conocí a Jürgen en el año 2000 y me pareció una persona que me llamó la atención porque es una persona brillante, pues. De esas personas con las que te encuentras en tu vida, que te llama la atención por la forma de su inteligencia aplicada. Y eso, pues a veces son pocas la gente que encuentras en tu vida así. Y trabajar con Jürgen, la verdad, fue para nosotros una delicia, pues. O sea, no solamente tuvimos muy buenos resultados, sino que lo disfrutamos, pues. Nos divertíamos mucho, nos reíamos y disfrutamos mucho el trabajo de esos años. Lo recuerdo con muchísima alegría, esas horas y tardes y a veces hasta noches donde nos metíamos a analizar el mercado, a analizar el consumidor y a ver propuestas de todo tipo. Y creo que fueron años que a nosotros nos marcaron a mí en lo personal, en aprendizaje de la mercadotecnia, de productos de consumo. Me quedó una marca importante. Ok, bueno, entonces ya les voy a compartir también este video para que lo puedan ver después y puedan analizar cómo las experiencias
exitosas de una investigación de mercados, de un estudio, eh, no es un estudio ni siquiera de días, meses, es de años. Y para poder, pues obviamente es como un bebé. Uno tiene un bebé, cuando tiene una empresa, tiene un bebé y tiene que irlo formando paso a paso hasta llegarlo a esa persona o ese producto o servicio exitoso. Bueno, aquí vamos a Profe dar Claudia, entonces. permíteme complementar algo. Bueno, como Ok. ustedes saben, quería compartirles que toda empresa para tener éxito debe realizar una investigación de mercado. Acuérdense que la investigación de mercado, dentro de la investigación de mercado se realizan 3 pruebas: una prueba de concepto, una prueba de producto, una prueba de mercado. En la prueba de concepto se trata precisamente de eso, de conocer qué son los consumidores, qué es aquello que opinan sobre el producto que se piensa lanzar. Si nosotros no tenemos en cuenta qué es lo que piensan los consumidores, pues ese mercado fracasa. En la prueba de producto ya lanzan el producto, un prototipo, precisamente para que prueben el producto y digan qué se le puede cambiar. Si ven en el video que nos explicaba Coca-Cola, pues el cliente debía probar qué significa. Y en la prueba de mercado, pues ya lo lanzan a un mercado limitado a ver qué mejoras. Entonces, miren que si una empresa no realiza esas pruebas, no tiene en cuenta su clientela, sus consumidores, pues irá al fracaso porque son los que van a comprar el producto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, como decía la profe Claudia, vamos a seguir con la técnica didáctica para ver si estuvieron pendientes, atentos a estos videos y a estas temáticas que tocamos. ¿Listo, mi profe? Puedes compartir la actividad. Muchas gracias. Bueno, por aquí les voy a compartir el link de la técnica didáctica. Vamos a ir a EducaPlay. Yo voy a pasar también mi pantalla para EducaPlay y allí voy a estar pendiente como de lo que van a ir contestando y quienes van participando. Recuerden, pantallazo muy importante de la asistencia a este CIPAS y eh, de responder en la técnica didáctica, de haber participado en ella. Así que los invito entonces a que por favor empiecen ahora mismo la técnica didáctica. Ya en el chat se encuentra el link, así que ya pueden ingresar. Profe, ya ingresé ahora que continuamos resolviendo. Ya pueden ingresar a ir respondiendo las preguntas que va presentando el juez. Jamie, el link está aquí por el chat de la reunión. Profe, ya ingresé mediante el link, pero ¿qué hago allá? O sea, ¿dónde le doy? Compañera, hay un botoncito que dice comenzar, ahí se ve. Ok, muchas gracias.
Chicos, recuerden ir tomando el pantallazo de cuando vayan terminando la actividad didáctica, por favor. Bueno, chicos, entonces ustedes llegan a este pantallazo, este es EducaPlay, le damos a dar clic aquí en comenzar, se llama Curso Mercado de Investigación de Mercados, tiene 10 preguntas, las preguntas son de escoger, son 4 opciones por cada pregunta, lean muy bien el enunciado para que puedan tener la opción de sacar un buen puntaje. Entonces, con el link que está allí en el chat, vienen a este pantallazo, le van a dar comenzar aquí, donde está en esta parte amarilla, y allí son 10 preguntas. Cada pregunta tiene opción de 4 respuestas, pues cuatro opciones de respuesta, ustedes van a escoger solo una. Léanlo muy bien para que puedan identificar cuál es la respuesta pues adecuada de acuerdo a la información que recibimos tanto en la web conferencia como en las CIPAS. Por aquí les digo que ya empezaron a llegar pantallazos de haber hecho 100.000 puntos, o sea, 10 de 10, tenemos 90.000, 9 de 10, o sea que vamos muy bien. Tenemos a Joan, a Valeria, a César, a Eliana, ok. Realmente es muy fácil. Profe Claudia, una Profe, interpelación. Que por favor nos manden a nuestro Teams, al Teams de cada docente, esas evidencias, o si no nos queda muy complicado buscarlo entre todos a quién le pertenece el así, alumno. lo que les pedimos es que ya sea o en el Teams o en el correo de plataforma, por favor, juntar las 3 evidencias, o sea, el pantallazo de la web conferencia, el pantallazo de las IPAs y el pantallazo de haber hecho esta técnica didáctica. Y con eso, pues van a escribir un correo o en el Teams diciendo que para poder acceder al puntaje, a los 15 puntos de la participación activa, pues durante esta fase. Sí es bien importante que manden las 3 evidencias junticas, por favor, o lo hacen en un Word y lo pegan, o las juntan las 3 evidencias en un PDF, o mandan los 3 pantallazos. Bueno, pero sí, por favor, que sean todas junticas. Y seguimos recibiendo, por acá también tenemos a Jacqueline que también ya nos contestó, también tenemos a Félix, bueno, realmente hay una participación bien interesante. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, situaciones particulares, mientras que terminan de presentar la técnica didáctica, pues recuerden que sí, están contestándoles por el chat, pero si alguien quiere hablar, preguntar. Profe, ¿Qué hola, tal? yo tengo una pregunta. Con respecto pues a la parte de la encuesta dice definir. En la parte de definir solamente escribimos en el trabajo escrito como encuesta de formulario y ya el link. Sí, sí, presentas el cuestionario, ¿cierto? Por eso casi que lo que queremos decir es, preséntanos el cuestionario, pero no tienes que conseguir quién la conteste, ni hay que hacerle absolutamente nada más. Valeria, ¿cierto? Yo te contesté ayer en el grupo y solamente les hice como algunas observaciones en el cuestionario, Mi pero va profe muy bien, Claudia, una Valeria. aclaración para los estudiantes. Sí, señor. Teniendo en cuenta lo que se dijo en la segunda web conferencia, recuerden que si bien listo, pueden utilizar una herramienta tecnológica, pero como segundo paso, yo necesito que estructuren el modelo de encuesta a la antigua, como dice coloquialmente, como a la antigua, en un formato en Word con toda la estructura. Ya luego ustedes verán si como complemento de aprendizaje lo hacen en Google Forms, en MailChimp, en cualquier otra herramienta para compartírselo a su tutor. Pero en el trabajo debe ir no solamente el enlace que utilizaron en la herramienta, si así lo van a hacer, sino el formato en Word con la estructura de la encuesta. ¿Listo? Es que chicos, es precisamente como dice el profe Julián, es para ver ustedes cómo diseñaron la encuesta, si las preguntas son correctas, si están bien diseñadas, ¿sí? De nada nos sirve que ustedes hagan, pero lo importante es el diseño de esas preguntas, si entendieron cómo se hacen las encuestas.
Bueno, la verdad que Bueno. tenemos bastante estudiantes activos. Ya a mí también Sí. me están enviando por el team los pantallazos. Muy juiciosos, sí, pero lo ideal es que anexen las 3 evidencias en un mismo, porque si ustedes envían por el correo, envían la de la actividad didáctica, por otro vienen y envían el de la participación en la web. No, la intención es que tengan todos en un mismo archivo para uno poder ubicarlos. Ok, bueno, vamos a dar otros 5 minuticos antes de dar, como ya a terminar como con el plazo para que puedan presentar su actividad. No sé si alguien, bueno, por el chat les compartimos los 3 links, los 2 videos y la actividad didáctica. Mi profe Julián, pues damos otro placito para que terminen la actividad. Gracias, mi profe Claudia. Sí, ellos pueden ir resolviéndolo en el transcurso de la tarde, como ya son las 12:15, ya. Podemos cerrar el CIPAS, que lo resuelvan en el transcurso de la tarde y que cuando tengan concatenadas todas las evidencias se las envíen al tutor con los lineamientos que tú le diste, recolectando las 3 pasos, ¿no? Que son el pantallazo, la participación en la web, en este CIPAS y el pantallazo de que terminaron la técnica. Eso para reclamar los 15 puntos. Y los que participaron en la clase internacional, pues el participación de la clase internacional. Y se lo envían a su tutor. Como dijo la profe Claudia, puede ser por correo, adjuntando las evidencias, o directamente por el chat, pero directo del Teams. O sea, buscan al profesor, al tutor, y les envían las evidencias por el chat. ¿Listo? Bueno, profe Julián, muchísimas gracias. ¿Perdón? Buenas tardes, tutor. Lo Sí. que pasa es que, bueno, yo participé en el que hubo del doctor Diego, pero Sí. no tomé la evidencia. Entonces, pues creo que no los podría reclamar, ¿cierto? Ya, Yasmín, hazme un favor. Entonces, déjame un mensaje por aquí por el chat, recordándome para yo buscar en el listado de asistencia. Si registraste el listado de asistencia, pues te envío ese pantallazo de que está digamos, tu evaluación de satisfacción y el enlace de asistencia a la clase internacional. Te envío esos 2 pantallazos para que se lo envíes a su tutor. ¿Listo? Listo, vale. Gracias, tutor. Bueno, profe Claudia, entonces, hazme un favor cuando cerremos. Mira si puedes descargar el video, o si no me dices para yo descargarlo y luego pues se comparte, toca cargarlo a YouTube porque como ya en Teams no, creo que a los 20 días se borra para que le podamos compartir a ellos. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, entonces, siendo las 12:15 del mediodía, agradecemos la asistencia tanto de los estudiantes como de los tutores que nos acompañaron en esta CIPAS. Obviamente, pues estaba como a cargo de la tutora Dina y yo, pero obviamente pues también están todos los tutores aquí mirando pues la participación, están pendientes de resolver todas las dudas e inquietudes. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Feliz tarde para todos y muchas gracias. Chao, chao. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, Feliz tarde para muchachos, y todos. estimados tutores.